Había algo en la forma en que la miraba aquella noche que debería haberle advertido lo que estaba por venir. Sus ojos brillaban con una crueldad que ella nunca había visto antes, una frialdad que contrastaba dramáticamente con las sonrisas falsas que había estado repartiendo toda la velada. La gala benéfica estaba en su punto más alto, con cientos de invitados elegantemente vestidos charlando y riendo bajo las luces doradas del salón principal del hotel más exclusivo de la ciudad. Elena había pasado semanas preparándose para esta noche. No solo había elegido cuidadosamente su vestido azul marino, sino que había ensayado cada palabra de su discurso sobre la fundación que había estado construyendo durante los últimos 3 años. Su trabajo con niños desfavorecidos había comenzado como una pasión personal, pero se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esta noche representaba la culminación de todos sus esfuerzos, la oportunidad de presentar su proyecto ante los filántropos más influyentes de la región. Lo que no sabía era que Diego había estado planeando su humillación durante semanas. Como uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, tenía conexiones que ella nunca podría imaginar. Su relación había comenzado hace 2 años con promesas de apoyo y amor incondicional, pero gradualmente había evolucionado hacia algo más oscuro y controlador. Elena había comenzado a darse cuenta de los patrones de manipulación, de cómo él intentaba minimizar sus logros y controlar sus decisiones, pero nunca imaginó hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener ese control. La primera señal de que algo estaba mal llegó cuando el maestro de ceremonias anunció un cambio inesperado en el programa. En lugar de permitir que Elena presentara su fundación como estaba planeado, Diego se acercó al micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los murmullos de confusión se extendieron por el salón mientras los invitados intercambiaban miradas interrogantes. Elena sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo su compostura, confiando en que habría una explicación razonable. Las siguientes palabras que salieron de la boca de Diego la golpearon como un martillo. Con una voz calmada y calculada, comenzó a desacreditar sistemáticamente todo el trabajo que ella había realizado. Describió su fundación como un proyecto vanidoso de una mujer que busca atención, sugirió que había malversado fondos, y culminó su ataque afirmando que ella había usado su relación con él únicamente para ganar credibilidad social. Cada palabra fue elegida cuidadosamente para causar el máximo daño, no solo a su reputación profesional, sino a su dignidad como ser humano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia Elena, algunos con lástima, otros con juicio silencioso. Podía sentir cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real, como años de trabajo arduo y dedicación se evaporaban bajo el peso de las acusaciones públicas de alguien en quien había confiado. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba procesar la magnitud de la traición, pero algo dentro de ella se negaba a quebrarse completamente. En lugar de colapsar o huir como Diego claramente esperaba, Elena se dirigió lentamente hacia el escenario. Sus pasos fueron medidos y deliberados, cada uno representando una decisión consciente de no permitir que esta humillación la definiera. Cuando finalmente tomó el micrófono, su voz era tranquila pero firme. No se defendió de las acusaciones directamente, sino que habló desde el corazón sobre los niños que había ayudado, sobre las familias que habían encontrado esperanza a través de su trabajo, sobre la pasión genuina que la había llevado a dedicar su vida al servicio de otros. Su respuesta fue breve pero poderosa. No buscó venganza ni contraatacó con insultos. En cambio, mantuvo su dignidad intacta mientras explicaba que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que su trabajo hablaría por sí mismo en el tiempo apropiado. Cuando terminó de hablar, dejó el micrófono en el podio y caminó hacia la salida con la cabeza en alto, ignorando completamente a Diego y a las miradas de los invitados. Lo que Diego no sabía era que esta humillación pública se convertiría en el catalizador de una transformación que él jamás podría haber anticipado. Elena había pasado años siendo complaciente, permitiendo que otros tomaran decisiones por ella y minimizaran sus capacidades. Pero esa noche, algo fundamental cambió en su interior. La traición había sido devastadora, pero también había sido liberadora de una manera que ella aún no comprendía completamente. En los días que siguieron, mientras los chismes y rumores circulaban por la ciudad, Elena tomó una decisión que sorprendería a todos los que creían conocerla. En lugar de retirarse silenciosamente o intentar reparar su reputación a través de los canales tradicionales, decidió que era hora de mostrar una fuerza que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Había llegado el momento de que Diego, y todos los demás que la habían subestimado, descubrieran exactamente de qué estaba hecha. La pregunta que resonaba en su mente, y que pronto resonaría en las mentes de todos los que presenciaron su humillación, era simple pero poderosa: ¿qué pasa cuando empujas a alguien demasiado lejos? Diego estaba a punto de descubrir que había despertado algo en Elena que ni él ni nadie más había visto antes. Y una vez que esa fuerza se liberara, nada volvería a ser igual. Había algo en la forma en que la miraba aquella noche que debería haberle advertido lo que estaba por venir. Sus ojos brillaban con una crueldad que ella nunca había visto antes, una frialdad que contrastaba dramáticamente con las sonrisas falsas que había estado repartiendo toda la velada.
La gala benéfica estaba en su punto más alto, con cientos de invitados elegantemente vestidos charlando y riendo bajo las luces doradas del salón principal del hotel más exclusivo de la ciudad. Elena había pasado semanas preparándose para esta noche. No solo había elegido cuidadosamente su vestido azul marino, sino que había ensayado cada palabra de su discurso sobre la fundación que había estado construyendo durante los últimos 3 años. Su trabajo con niños desfavorecidos había comenzado como una pasión personal, pero se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esta noche representaba la culminación de todos sus esfuerzos, la oportunidad de presentar su proyecto ante los filántropos más influyentes de la región. Lo que no sabía era que Diego había estado planeando su humillación durante semanas. Como uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, tenía conexiones que ella nunca podría imaginar. Su relación había comenzado hace 2 años con promesas de apoyo y amor incondicional, pero gradualmente había evolucionado hacia algo más oscuro y controlador. Elena había comenzado a darse cuenta de los patrones de manipulación, de cómo le intentaba minimizar sus logros y controlar sus decisiones, pero nunca imaginó hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener ese control. La primera señal de que algo estaba mal llegó cuando el maestro de ceremonias anunció un cambio inesperado en el programa. En lugar de permitir que Elena presentara su fundación como estaba planeado, Diego se acercó al micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los murmullos de confusión se extendieron por el salón mientras los invitados intercambiaban miradas interrogantes. Elena sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo su compostura, confiando en que habría una explicación razonable. Las siguientes palabras que salieron de la boca de Diego la golpearon como un martillo. Con una voz calmada y calculada, comenzó a desacreditar sistemáticamente todo el trabajo que ella había realizado. Describió su fundación como un proyecto vanidoso de una mujer que busca atención, sugirió que había malversado fondos, y culminó su ataque afirmando que ella había usado su relación con él únicamente para ganar credibilidad social. Cada palabra fue elegida cuidadosamente para causar el máximo daño, no solo a su reputación profesional, sino a su dignidad como ser humano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia Elena, algunos con lástima, otros con juicio silencioso. Podía sentir cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real, como años de trabajo arduo y dedicación se evaporaban bajo el peso de las acusaciones públicas de alguien en quien había confiado. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba procesar la magnitud de la traición, pero algo dentro de ella se negaba a quebrarse completamente. En lugar de colapsar o huir como Diego claramente esperaba, Elena se dirigió lentamente hacia el escenario. Sus pasos fueron medidos y deliberados, cada uno representando una decisión consciente de no permitir que esta humillación la definiera. Cuando finalmente tomó el micrófono, su voz era tranquila pero firme. No se defendió de las acusaciones directamente, sino que habló desde el corazón sobre los niños que había ayudado, sobre las familias que habían encontrado esperanza a través de su trabajo, sobre la pasión genuina que la había llevado a dedicar su vida al servicio de otros. Su respuesta fue breve pero poderosa. No buscó venganza ni contraatacó con insultos. En cambio, mantuvo su dignidad intacta mientras explicaba que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que su trabajo hablaría por sí mismo en el tiempo apropiado. Cuando terminó de hablar, dejó el micrófono en el podio y caminó hacia la salida con la cabeza en alto, ignorando completamente a Diego y a las miradas de los invitados. Lo que Diego no sabía era que esta humillación pública se convertiría en el catalizador de una transformación que él jamás podría haber anticipado. Elena había pasado años siendo complaciente, permitiendo que otros tomaran decisiones por ella y minimizaran sus capacidades. Pero esa noche, algo fundamental cambió en su interior. La traición había sido devastadora, pero también había sido liberadora de una manera que ella aún no comprendía completamente. En los días que siguieron, mientras los chismes y rumores circulaban por la ciudad, Elena tomó una decisión que sorprendería a todos los que creían conocerla. En lugar de retirarse silenciosamente o intentar reparar su reputación a través de los canales tradicionales, decidió que era hora de mostrar una fuerza que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Había llegado el momento de que Diego, y todos los demás que la habían subestimado, descubrieran exactamente de qué estaba hecha. La pregunta que resonaba en su mente, y que pronto resonaría en las mentes de todos los que presenciaron su humillación, era simple pero poderosa: ¿qué pasa cuando empujas a alguien demasiado lejos? Diego estaba a punto de descubrir que había despertado algo en Elena que ni él ni nadie más había visto antes. Y una vez que esa fuerza se liberara, nada volvería a ser igual. Para entender completamente la magnitud de lo que Diego había desatado esa noche, era necesario conocer la verdadera historia de Elena. No la versión que él había pintado ante la sociedad, sino la realidad de una mujer que había sobrevivido a circunstancias que habrían quebrado a muchos otros. Su infancia había estado marcada por la pérdida temprana de sus padres en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 12 años.
Lo que siguió fueron años en el sistema de hogares de acogida, donde aprendió lecciones duras sobre la supervivencia y la autoconfianza que la mayoría de las personas nunca tendría que enfrentar. A los 18 años, Elena había logrado obtener una beca completa para estudiar administración de empresas, trabajando medio tiempo en un restaurante para cubrir sus gastos personales. Mientras sus compañeros de universidad se preocupaban por fiestas y relaciones casuales, ella dedicaba cada momento libre a estudiar y planificar su futuro. No tenía el lujo de depender de nadie más, y esa independencia forzada había forjado en ella una determinación que pocas personas poseían. Durante sus años universitarios, Elena había comenzado a trabajar como voluntaria en centros comunitarios, inicialmente porque necesitaba completar horas de servicio social para mantener su beca. Sin embargo, pronto descubrió que tenía una habilidad natural para conectar con niños y familias en situaciones difíciles. Su propia experiencia con la adversidad le permitía entender sus luchas de una manera que otros profesionales, por bien intencionados que fueran, simplemente no podían. Fue durante este periodo que desarrolló las habilidades que más tarde la convertirían en una amenaza que Diego nunca vio venir. Elena había aprendido a leer a las personas con una precisión casi sobrenatural. Podía detectar mentiras, manipulaciones e intenciones ocultas con solo observar el lenguaje corporal y escuchar cuidadosamente las palabras que las personas elegían usar. Esta habilidad había sido crucial para su supervivencia durante años, pero también se había convertido en una herramienta poderosa en su trabajo con familias vulnerables. Después de graduarse con honores, Elena había rechazado ofertas lucrativas de empresas prestigiosas para establecer su propia organización sin fines de lucro. Su visión era crear un sistema de apoyo integral que no solo proporcionara recursos básicos a familias necesitadas, sino que también les enseñara habilidades prácticas para construir independencia a largo plazo. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en un sótano alquilado había crecido en 3 años hasta convertirse en una red que servía a más de 500 familias en toda la región. El éxito de su fundación había atraído la atención de Diego Mendoza, un empresario cuya reputación en los círculos sociales era impecable, pero cuyas prácticas comerciales operaban en áreas grises que pocos se atrevían a cuestionar. Su interés inicial en Elena había sido puramente estratégico. Su organización estaba ganando reconocimiento, y una asociación con ella podría mejorar su imagen pública mientras le proporcionaba conexiones valiosas con funcionarios gubernamentales y otros filántropos influyentes. Lo que Diego no había anticipado era que Elena no sería tan fácil de controlar como había esperado. Durante los primeros meses de su relación, él había intentado sutilmente dirigir las decisiones de la fundación hacia proyectos que beneficiarían sus propios intereses comerciales. Sugería ubicaciones específicas para nuevos centros que casualmente coincidían con propiedades que él planeaba desarrollar. Recomendaba proveedores para suministros que resultaban ser empresas en las que tenía participación financiera. Elena había notado estos patrones desde el principio, pero había elegido manejar la situación con diplomacia, pensando que podría mantener su autonomía mientras se beneficiaba de los recursos y conexiones que Diego podía ofrecer. Era una estrategia arriesgada, pero ella había navegado situaciones complicadas antes y confiaba en su capacidad para mantener el equilibrio. Lo que no había previsto era hasta qué punto él estaría dispuesto a llegar para mantener control cuando sintiera que ese equilibrio se estaba desplazando en su contra. El punto de quiebre había llegado 3 semanas antes de la gala. Elena había descubierto que Diego había estado usando el nombre de su fundación para obtener contratos gubernamentales sin su conocimiento o consentimiento. Peor aún, había encontrado evidencia de que había estado desviando fondos destinados a programas sociales hacia cuentas controladas por él. Cuando ella lo confrontó con esta información, Diego había reaccionado con una frialdad que la había sorprendido incluso a ella, que creía conocer su verdadera naturaleza. En lugar de negar las acusaciones o intentar justificar sus acciones, Diego había sonreído y le había explicado calmadamente que ella no tenía idea de con quién estaba tratando. Le había detallado exactamente cómo podría destruir su reputación si ella se atrevía a exponer su comportamiento. Tenía contactos en medios de comunicación que publicarían cualquier historia que él quisiera. Conocía inspectores gubernamentales que podrían encontrar violaciones en su fundación aunque no existieran. Había construido una red de influencia que podía activar con una simple llamada telefónica. Esa noche, Elena había regresado a su apartamento con la comprensión clara de que estaba enfrentando a alguien mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero en lugar de sentir miedo, había experimentado algo diferente. Una calma fría que reconocía de sus años más difíciles, cuando había tenido que luchar por cada oportunidad y defender cada logro. Era la misma sensación que había tenido cuando había decidido rechazar ofertas laborales seguras para apostar todo en su propia visión. Durante las siguientes 3 semanas, mientras Diego planeaba su humillación pública, Elena había estado haciendo sus propios preparativos. Había comenzado a documentar sistemáticamente todas sus interacciones con él, recopilando evidencia de sus actividades cuestionables y construyendo una red de aliados que él desconocía por completo.
Había contactado discretamente a periodistas independientes, había establecido comunicación con otras organizaciones que habían tenido experiencias similares con Diego, y había comenzado a rastrear las conexiones financieras que él creía que estaban ocultas. La noche de la gala, cuando Diego había ejecutado su plan de destrucción pública, Elena había estado preparada para algo así. No había sabido exactamente qué forma tomaría su ataque, pero había reconocido las señales de advertencia y había estado lista para responder. Su reacción calmada no había sido solo una muestra de dignidad personal, sino una demostración calculada de que ella no sería intimidada ni quebrada por tácticas de humillación pública. Ahora, mientras los ecos de esa noche aún resonaban en los círculos sociales de la ciudad, Elena estaba a punto de demostrar que había subestimado gravemente a la mujer que había intentado destruir. Lo que Diego no sabía era que su ataque público había eliminado finalmente cualquier obligación moral que ella sintiera de proteger su reputación o mantener discreción sobre sus actividades cuestionables. Había algo en la forma en que la miraba aquella noche que debería haberle advertido lo que estaba por venir. Sus ojos brillaban con una crueldad que ella nunca había visto antes, una frialdad que contrastaba dramáticamente con las sonrisas falsas que había estado repartiendo toda la velada. La gala benéfica estaba en su punto más alto, con cientos de invitados elegantemente vestidos charlando y riendo bajo las luces doradas del salón principal del hotel más exclusivo de la ciudad. Elena había pasado semanas preparándose para esta noche. No solo había elegido cuidadosamente su vestido azul marino, sino que había ensayado cada palabra de su discurso sobre la fundación que había estado construyendo durante los últimos 3 años. Su trabajo con niños desfavorecidos había comenzado como una pasión personal, pero se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esta noche representaba la culminación de todos sus esfuerzos, la oportunidad de presentar su proyecto ante los filántropos más influyentes de la región. Lo que no sabía era que Diego había estado planeando su humillación durante semanas. Como uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, tenía conexiones que ella nunca podría imaginar. Su relación había comenzado hace 2 años con promesas de apoyo y amor incondicional, pero gradualmente había evolucionado hacia algo más oscuro y controlador. Elena había comenzado a darse cuenta de los patrones de manipulación, de cómo él intentaba minimizar sus logros y controlar sus decisiones, pero nunca imaginó hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener ese control. La primera señal de que algo estaba mal llegó cuando el maestro de ceremonias anunció un cambio inesperado en el programa. En lugar de permitir que Elena presentara su fundación como estaba planeado, Diego se acercó al micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los murmullos de confusión se extendieron por el salón mientras los invitados intercambiaban miradas interrogantes. Elena sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo su compostura, confiando en que habría una explicación razonable. Las siguientes palabras que salieron de la boca de Diego la golpearon como un martillo. Con una voz calmada y calculada, comenzó a desacreditar sistemáticamente todo el trabajo que ella había realizado. Describió su fundación como un proyecto vanidoso de una mujer que busca atención, sugirió que había malversado fondos, y culminó su ataque afirmando que ella había usado su relación con él únicamente para ganar credibilidad social. Cada palabra fue elegida cuidadosamente para causar el máximo daño, no solo a su reputación profesional, sino a su dignidad como ser humano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia Elena, algunos con lástima, otros con juicio silencioso. Podía sentir cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real, como años de trabajo arduo y dedicación se evaporaban bajo el peso de las acusaciones públicas de alguien en quien había confiado. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba procesar la magnitud de la traición, pero algo dentro de ella se negaba a quebrarse completamente. En lugar de colapsar o huir como Diego claramente esperaba, Elena se dirigió lentamente hacia el escenario. Sus pasos fueron medidos y deliberados, cada uno representando una decisión consciente de no permitir que esta humillación la definiera. Cuando finalmente tomó el micrófono, su voz era tranquila pero firme. No se defendió de las acusaciones directamente, sino que habló desde el corazón sobre los niños que había ayudado, sobre las familias que habían encontrado esperanza a través de su trabajo, sobre la pasión genuina que la había llevado a dedicar su vida al servicio de otros. Su respuesta fue breve pero poderosa. No buscó venganza ni contraatacó con insultos. En cambio, mantuvo su dignidad intacta mientras explicaba que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que su trabajo hablaría por sí mismo en el tiempo apropiado. Cuando terminó de hablar, dejó el micrófono en el podio y caminó hacia la salida con la cabeza en alto, ignorando completamente a Diego y a las miradas de los invitados. Lo que Diego no sabía era que esta humillación pública se convertiría en el catalizador de una transformación que él jamás podría haber anticipado. Elena había pasado años siendo complaciente, permitiendo que otros tomaran decisiones por ella y minimizaran sus capacidades. Pero esa noche, algo fundamental cambió en su interior. La traición había sido devastadora, pero también había sido liberadora de una manera que ella aún no comprendía completamente.
En los días que siguieron, mientras los chismes y rumores circulaban por la ciudad, Elena tomó una decisión que sorprendería a todos los que creían conocerla. En lugar de retirarse silenciosamente o intentar reparar su reputación a través de los canales tradicionales, decidió que era hora de mostrar una fuerza que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Había llegado el momento de que Diego, y todos los demás que la habían subestimado, descubrieran exactamente de qué estaba hecha la pregunta que resonaba en su mente, y que pronto resonaría en las mentes de todos los que presenciaron su humillación. Era simple pero poderosa. ¿Qué pasa cuando empujas a alguien demasiado lejos? Diego estaba a punto de descubrir que había despertado algo en Elena que ni él ni nadie más había visto antes. Y una vez que esa fuerza se liberara, nada volvería a ser igual. Para entender completamente la magnitud de lo que Diego había desatado esa noche, era necesario conocer la verdadera historia de Elena. No la versión que él había pintado ante la sociedad, sino la realidad de una mujer que había sobrevivido a circunstancias que habrían quebrado a muchos otros. Su infancia había estado marcada por la pérdida temprana de sus padres en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 12 años. Lo que siguió fueron años en el sistema de hogares de acogida, donde aprendió lecciones duras sobre la supervivencia y la autoconfianza que la mayoría de las personas nunca tendría que enfrentar. A los 18 años, Elena había logrado obtener una beca completa para estudiar administración de empresas, trabajando medio tiempo en un restaurante para cubrir sus gastos personales. Mientras sus compañeros de universidad se preocupaban por fiestas y relaciones casuales, ella dedicaba cada momento libre a estudiar y planificar su futuro. No tenía el lujo de depender de nadie más, y esa independencia forzada había forjado en ella una determinación que pocas personas poseían. Durante sus años universitarios, Elena había comenzado a trabajar como voluntaria en centros comunitarios, inicialmente porque necesitaba completar horas de servicio social para mantener su beca. Sin embargo, pronto descubrió que tenía una habilidad natural para conectar con niños y familias en situaciones difíciles. Su propia experiencia con la adversidad le permitía entender sus luchas de una manera que otros profesionales, por bien intencionados que fueran, simplemente no podían. Fue durante este periodo que desarrolló las habilidades que más tarde la convertirían en una amenaza que Diego nunca vio venir. Elena había aprendido a leer a las personas con una precisión casi sobrenatural. Podía detectar mentiras, manipulaciones e intenciones ocultas con solo observar el lenguaje corporal y escuchar cuidadosamente las palabras que las personas elegían usar. Esta habilidad había sido crucial para su supervivencia durante años, pero también se había convertido en una herramienta poderosa en su trabajo con familias vulnerables. Después de graduarse con honores, Elena había rechazado ofertas lucrativas de empresas prestigiosas para establecer su propia organización sin fines de lucro. Su visión era crear un sistema de apoyo integral que no solo proporcionara recursos básicos a familias necesitadas, sino que también les enseñara habilidades prácticas para construir independencia a largo plazo. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en un sótano alquilado había crecido en 3 años hasta convertirse en una red que servía a más de 500 familias en toda la región. El éxito de su fundación había atraído la atención de Diego Mendoza, un empresario cuya reputación en los círculos sociales era impecable, pero cuyas prácticas comerciales operaban en áreas grises que pocos se atrevían a cuestionar. Su interés inicial en Elena había sido puramente estratégico. Su organización estaba ganando reconocimiento, y una asociación con ella podría mejorar su imagen pública mientras le proporcionaba conexiones valiosas con funcionarios gubernamentales y otros filántropos influyentes. Lo que Diego no había anticipado era que Elena no sería tan fácil de controlar como había esperado. Durante los primeros meses de su relación, él había intentado sutilmente dirigir las decisiones de la fundación hacia proyectos que beneficiarían sus propios intereses comerciales. Sugería ubicaciones específicas para nuevos centros que casualmente coincidían con propiedades que él planeaba desarrollar. Recomendaba proveedores para suministros que resultaban ser empresas en las que tenía participación financiera. Elena había notado estos patrones desde el principio, pero había elegido manejar la situación con diplomacia, pensando que podría mantener su autonomía mientras se beneficiaba de los recursos y conexiones que Diego podía ofrecer. Era una estrategia arriesgada, pero ella había navegado situaciones complicadas antes y confiaba en su capacidad para mantener el equilibrio. Lo que no había previsto era hasta qué punto él estaría dispuesto a llegar para mantener control cuando sintiera que ese equilibrio se estaba desplazando en su contra. El punto de quiebre había llegado 3 semanas antes de la gala. Elena había descubierto que Diego había estado usando el nombre de su fundación para obtener contratos gubernamentales sin su conocimiento o consentimiento. Peor aún, había encontrado evidencia de que había estado desviando fondos destinados a programas sociales hacia cuentas controladas por él. Cuando ella lo confrontó con esta información, Diego había reaccionado con una frialdad que la había sorprendido incluso a ella, que creía conocer su verdadera naturaleza. En lugar de negar las acusaciones o intentar justificar sus acciones, Diego había sonreído y le había explicado calmadamente que ella no tenía idea de con quién estaba tratando.
Le había detallado exactamente cómo podría destruir su reputación si ella se atrevía a exponer su comportamiento. Tenía contactos en medios de comunicación que publicarían cualquier historia que él quisiera. Conocía inspectores gubernamentales que podrían encontrar violaciones en su fundación aunque no existieran. Había construido una red de influencia que podía activar con una simple llamada telefónica. Esa noche, Elena había regresado a su apartamento con la comprensión clara de que estaba enfrentando a alguien mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero en lugar de sentir miedo, había experimentado algo diferente, una calma fría que reconocía de sus años más difíciles, cuando había tenido que luchar por cada oportunidad y defender cada logro. Era la misma sensación que había tenido cuando había decidido rechazar ofertas laborales seguras para apostar todo en su propia visión. Durante las siguientes 3 semanas, mientras Diego planeaba su humillación pública, Elena había estado haciendo sus propios preparativos. Había comenzado a documentar sistemáticamente todas sus interacciones con él, recopilando evidencia de sus actividades cuestionables y construyendo una red de aliados que él desconocía por completo. Había contactado discretamente a periodistas independientes, había establecido comunicación con otras organizaciones que habían tenido experiencias similares con Diego, y había comenzado a rastrear las conexiones financieras que él creía que estaban ocultas. La noche de la gala, cuando Diego había ejecutado su plan de destrucción pública, Elena había estado preparada para algo así. No había sabido exactamente qué forma tomaría su ataque, pero había reconocido las señales de advertencia y había estado lista para responder. Su reacción calmada no había sido solo una muestra de dignidad personal, sino una demostración calculada de que ella no sería intimidada ni quebrada por tácticas de humillación pública. Ahora, mientras los ecos de esa noche aún resonaban en los círculos sociales de la ciudad, Elena estaba a punto de demostrar que había subestimado gravemente a la mujer que había intentado destruir. Lo que Diego no sabía era que su ataque público había eliminado finalmente cualquier obligación moral que ella sintiera de proteger su reputación o mantener discreción sobre sus actividades cuestionables. Los 3 días siguientes a la gala fueron cruciales. Mientras Diego se regodeaba en su aparente victoria, celebrando en privado con sus socios más cercanos sobre cómo había puesto en su lugar a Elena, ella trabajaba silenciosamente desde su pequeña oficina, coordinando una respuesta que él jamás vería venir. Las llamadas telefónicas comenzaron temprano en la mañana y continuaron hasta altas horas de la noche. Cada conversación era precisa, calculada, y dirigida hacia un objetivo específico que formaba parte de un plan mucho más grande. La primera persona que Elena contactó fue Carmen Ruiz, una periodista de investigación que había estado siguiendo las actividades cuestionables de varios empresarios prominentes durante los últimos 5 años. Carmen había intentado previamente investigar a Diego, pero siempre se había encontrado con paredes de silencio y amenazas legales que habían impedido que sus historias vieran la luz. Cuando Elena se acercó a ella con documentos detallados y evidencia concreta, Carmen supo inmediatamente que había encontrado la pieza que faltaba en su rompecabezas. Simultáneamente, Elena estableció contacto con Roberto Silva, un abogado especializado en casos de corrupción empresarial que había estado construyendo su propia investigación sobre las prácticas financieras de Diego. Roberto había representado a 3 pequeños empresarios que habían sido prácticamente destruidos después de negarse a participar en esquemas que Diego había orquestado. Tenía fragmentos de evidencia, pero nunca había podido conectar todos los puntos hasta que Elena le proporcionó la perspectiva interna que necesitaba. Pero la jugada más brillante de Elena fue contactar a Isabel Montenegro, la directora ejecutiva de la organización benéfica más respetada de la región. Isabel había estado observando el crecimiento de la fundación de Elena con admiración durante los últimos 2 años, y había sido una de las pocas personas en la gala que había reconocido inmediatamente las tácticas de difamación que Diego había empleado. Cuando Elena le explicó la situación completa, Isabel no solo ofreció su apoyo público, sino que también reveló que había estado documentando intentos similares de Diego para infiltrar y controlar otras organizaciones benéficas. Durante estos días de preparación intensa, Diego cometió el error de subestimar completamente la reacción de Elena. Esperaba que ella se retirara silenciosamente, quizás que intentara reconstruir su reputación lentamente en otra ciudad, o que buscara algún tipo de acuerdo privado que le permitiera mantener algo de dignidad. Lo que no anticipó fue que ella usaría su humillación pública como el catalizador para una exposición completa de sus propias actividades corruptas. El 4.º día después de la gala, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Carmen publicó el primero de lo que sería una serie de artículos devastadores, titulado La Red Oculta, como un empresario prominente manipula el sistema benéfico. El artículo no mencionaba a Elena directamente, pero cualquiera que hubiera estado en la gala reconocería inmediatamente las conexiones. Más importante aún, el artículo presentaba evidencia documental de transacciones financieras cuestionables que Diego había creído que estaban completamente ocultas. La reacción fue inmediata y explosiva. El teléfono de Diego comenzó a sonar constantemente con llamadas de socios comerciales preocupados,
miembros de juntas directivas exigiendo explicaciones y abogados advirtiendo sobre investigaciones inminentes. Por primera vez desde que había conocido a Elena, Diego sintió que el control de la situación se le estaba escapando de las manos. Su primera reacción fue intentar contactar directamente con Elena, pero ella había cambiado su número telefónico y había instruido a su personal que no revelara su ubicación. Desesperado por recuperar el control de la narrativa, Diego cometió el error de intentar acelerar sus tácticas de intimidación. Contactó a sus conexiones en medios de comunicación para intentar publicar más historias difamatorias sobre Elena, pero descubrió que muchos periodistas ahora eran reacios a involucrarse en lo que claramente se estaba convirtiendo en una batalla pública mucho más grande. Algunos de sus contactos más confiables comenzaron a distanciarse, preocupados de que asociarse con él pudiera dañar sus propias reputaciones. Mientras Diego luchaba por contener el daño a su imagen, Elena continuaba ejecutando su plan con una precisión que sorprendía incluso a sus nuevos aliados. Cada día traía nueva evidencia, nuevos testimonios y nuevas revelaciones que pintaban un cuadro cada vez más claro de años de manipulación y abuso de poder. Lo que había comenzado como una investigación sobre las actividades financieras cuestionables de Diego se había expandido para incluir testimonios de docenas de personas que habían sido víctimas de sus tácticas de intimidación y control. El séptimo día después de la gala, Elena tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Había programado una conferencia de prensa para el día siguiente, donde planeaba presentar públicamente toda la evidencia que había recopilado. Pero antes de hacer eso, decidió que Diego merecía saber exactamente lo que estaba por enfrentar. Después de una semana de silencio completo, finalmente le envió un mensaje de texto simple pero devastador: mañana a las 10 de la mañana. Conference Room del Hotel Plaza. Ven solo si tienes el valor de enfrentar la verdad. Esa noche, Diego no durmió. Caminó por su penthouse, tratando de calcular todas las posibles consecuencias de lo que Elena podría revelar. Había construido su imperio sobre una red compleja de favores, amenazas veladas y manipulación cuidadosa de la información. Ahora, por primera vez en décadas, se enfrentaba a alguien que no solo entendía completamente cómo funcionaba su sistema, sino que tenía las herramientas y la determinación para desmantelarlo pieza por pieza. La pregunta que lo atormentaba era simple pero aterradora: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Elena? ¿Se conformaría con limpiar su propia reputación, o buscaría una venganza completa que podría destruir todo lo que él había construido? Mientras las horas pasaban lentamente hacia el amanecer, Diego comenzó a darse cuenta de que había despertado una fuerza que podría estar completamente fuera de su capacidad de controlar. A las 9 de la mañana siguiente, Elena estaba sentada en el conference room del Hotel Plaza, revisando calmadamente sus notas mientras esperaba. Había llegado temprano intencionalmente, queriendo estar completamente preparada para lo que sabía sería el momento más importante de toda esta confrontación. En una hora, tanto ella como Diego sabrían finalmente quién había subestimado realmente a quién en esta batalla que había comenzado con humillación y que ahora estaba a punto de terminar con consecuencias que ninguno de los dos había imaginado completamente. Había algo en la forma en que la miraba aquella noche que debería haberle advertido lo que estaba por venir. Sus ojos brillaban con una crueldad que ella nunca había visto antes, una frialdad que contrastaba dramáticamente con las sonrisas falsas que había estado repartiendo toda la velada. La gala benéfica estaba en su punto más alto, con cientos de invitados elegantemente vestidos charlando y riendo bajo las luces doradas del salón principal del hotel más exclusivo de la ciudad. Elena había pasado semanas preparándose para esta noche. No solo había elegido cuidadosamente su vestido azul marino, sino que había ensayado cada palabra de su discurso sobre la fundación que había estado construyendo durante los últimos 3 años. Su trabajo con niños desfavorecidos había comenzado como una pasión personal, pero se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esta noche representaba la culminación de todos sus esfuerzos, la oportunidad de presentar su proyecto ante los filántropos más influyentes de la región. Lo que no sabía era que Diego había estado planeando su humillación durante semanas. Como uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, tenía conexiones que ella nunca podría imaginar. Su relación había comenzado hace 2 años con promesas de apoyo y amor incondicional, pero gradualmente había evolucionado hacia algo más oscuro y controlador. Elena había comenzado a darse cuenta de los patrones de manipulación, de cómo le intentaba minimizar sus logros y controlar sus decisiones, pero nunca imaginó hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener ese control. La primera señal de que algo estaba mal llegó cuando el maestro de ceremonias anunció un cambio inesperado en el programa. En lugar de permitir que Elena presentara su fundación como estaba planeado, Diego se acercó al micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los murmullos de confusión se extendieron por el salón mientras los invitados intercambiaban miradas interrogantes. Elena sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo su compostura, confiando en que habría una explicación razonable. Las siguientes palabras que salieron de la boca de Diego la golpearon como un martillo. Con una voz calmada y calculada,
comenzó a desacreditar sistemáticamente todo el trabajo que ella había realizado. Describió su fundación como un proyecto vanidoso de una mujer que busca atención, sugirió que había malversado fondos, y culminó su ataque afirmando que ella había usado su relación con él únicamente para ganar credibilidad social. Cada palabra fue elegida cuidadosamente para causar el máximo daño, no solo a su reputación profesional, sino a su dignidad como ser humano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia Elena, algunos con lástima, otros con juicio silencioso. Podía sentir cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real, como años de trabajo arduo y dedicación se evaporaban bajo el peso de las acusaciones públicas de alguien en quien había confiado. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba procesar la magnitud de la traición, pero algo dentro de ella se negaba a quebrarse completamente. En lugar de colapsar o huir como Diego claramente esperaba, Elena se dirigió lentamente hacia el escenario. Sus pasos fueron medidos y deliberados, cada uno representando una decisión consciente de no permitir que esta humillación la definiera. Cuando finalmente tomó el micrófono, su voz era tranquila pero firme. No se defendió de las acusaciones directamente, sino que habló desde el corazón sobre los niños que había ayudado, sobre las familias que habían encontrado esperanza a través de su trabajo, sobre la pasión genuina que la había llevado a dedicar su vida al servicio de otros. Su respuesta fue breve pero poderosa. No buscó venganza ni contraatacó con insultos. En cambio, mantuvo su dignidad intacta mientras explicaba que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que su trabajo hablaría por sí mismo en el tiempo apropiado. Cuando terminó de hablar, dejó el micrófono en el podio y caminó hacia la salida con la cabeza en alto, ignorando completamente a Diego y a las miradas de los invitados. Lo que Diego no sabía era que esta humillación pública se convertiría en el catalizador de una transformación que él jamás podría haber anticipado. Elena había pasado años siendo complaciente, permitiendo que otros tomaran decisiones por ella y minimizaran sus capacidades. Pero esa noche, algo fundamental cambió en su interior. La traición había sido devastadora, pero también había sido liberadora de una manera que ella aún no comprendía completamente. En los días que siguieron, mientras los chismes y rumores circulaban por la ciudad, Elena tomó una decisión que sorprendería a todos los que creían conocerla. En lugar de retirarse silenciosamente o intentar reparar su reputación a través de los canales tradicionales, decidió que era hora de mostrar una fuerza que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Había llegado el momento de que Diego, y todos los demás que la habían subestimado, descubrieran exactamente de qué estaba hecha la pregunta que resonaba en su mente, y que pronto resonaría en las mentes de todos los que presenciaron su humillación, era simple pero poderosa. ¿Qué pasa cuando empujas a alguien demasiado lejos? Diego estaba a punto de descubrir que había despertado algo en Elena que ni él ni nadie más había visto antes. Y una vez que esa fuerza se liberara, nada volvería a ser igual. Para entender completamente la magnitud de lo que Diego había desatado esa noche, era necesario conocer la verdadera historia de Elena. No la versión que él había pintado ante la sociedad, sino la realidad de una mujer que había sobrevivido a circunstancias que habrían quebrado a muchos otros. Su infancia había estado marcada por la pérdida temprana de sus padres en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 12 años. Lo que siguió fueron años en el sistema de hogares de acogida, donde aprendió lecciones duras sobre la supervivencia y la autoconfianza que la mayoría de las personas nunca tendría que enfrentar. A los 18 años, Elena había logrado obtener una beca completa para estudiar administración de empresas, trabajando medio tiempo en un restaurante para cubrir sus gastos personales. Mientras sus compañeros de universidad se preocupaban por fiestas y relaciones casuales, ella dedicaba cada momento libre a estudiar y planificar su futuro. No tenía el lujo de depender de nadie más, y esa independencia forzada había forjado en ella una determinación que pocas personas poseían. Durante sus años universitarios, Elena había comenzado a trabajar como voluntaria en centros comunitarios, inicialmente porque necesitaba completar horas de servicio social para mantener su beca. Sin embargo, pronto descubrió que tenía una habilidad natural para conectar con niños y familias en situaciones difíciles. Su propia experiencia con la adversidad le permitía entender sus luchas de una manera que otros profesionales, por bien intencionados que fueran, simplemente no podían. Fue durante este periodo que desarrolló las habilidades que más tarde la convertirían en una amenaza que Diego nunca vio venir. Elena había aprendido a leer a las personas con una precisión casi sobrenatural. Podía detectar mentiras, manipulaciones e intenciones ocultas con solo observar el lenguaje corporal y escuchar cuidadosamente las palabras que las personas elegían usar. Esta habilidad había sido crucial para su supervivencia durante años, pero también se había convertido en una herramienta poderosa en su trabajo con familias vulnerables. Después de graduarse con honores, Elena había rechazado ofertas lucrativas de empresas prestigiosas para establecer su propia organización sin fines de lucro. Su visión era crear un sistema de apoyo integral que no solo proporcionara recursos básicos a familias necesitadas, sino que también les enseñara habilidades prácticas para construir independencia a largo plazo.
Lo que comenzó como un pequeño proyecto en un sótano alquilado había crecido en 3 años hasta convertirse en una red que servía a más de 500 familias en toda la región. El éxito de su fundación había atraído la atención de Diego Mendoza, un empresario cuya reputación en los círculos sociales era impecable, pero cuyas prácticas comerciales operaban en áreas grises que pocos se atrevían a cuestionar. Su interés inicial en Elena había sido puramente estratégico. Su organización estaba ganando reconocimiento, y una asociación con ella podría mejorar su imagen pública mientras le proporcionaba conexiones valiosas con funcionarios gubernamentales y otros filántropos influyentes. Lo que Diego no había anticipado era que Elena no sería tan fácil de controlar como había esperado. Durante los primeros meses de su relación, él había intentado sutilmente dirigir las decisiones de la fundación hacia proyectos que beneficiarían sus propios intereses comerciales. Sugería ubicaciones específicas para nuevos centros que casualmente coincidían con propiedades que él planeaba desarrollar. Recomendaba proveedores para suministros que resultaban ser empresas en las que tenía participación financiera. Elena había notado estos patrones desde el principio, pero había elegido manejar la situación con diplomacia, pensando que podría mantener su autonomía mientras se beneficiaba de los recursos y conexiones que Diego podía ofrecer. Era una estrategia arriesgada, pero ella había navegado situaciones complicadas antes y confiaba en su capacidad para mantener el equilibrio. Lo que no había previsto era hasta qué punto él estaría dispuesto a llegar para mantener control cuando sintiera que ese equilibrio se estaba desplazando en su contra. El punto de quiebre había llegado 3 semanas antes de la gala. Elena había descubierto que Diego había estado usando el nombre de su fundación para obtener contratos gubernamentales sin su conocimiento o consentimiento. Peor aún, había encontrado evidencia de que había estado desviando fondos destinados a programas sociales hacia cuentas controladas por él. Cuando ella lo confrontó con esta información, Diego había reaccionado con una frialdad que la había sorprendido incluso a ella, que creía conocer su verdadera naturaleza. En lugar de negar las acusaciones o intentar justificar sus acciones, Diego había sonreído y le había explicado calmadamente que ella no tenía idea de con quién estaba tratando. Le había detallado exactamente cómo podría destruir su reputación si ella se atrevía a exponer su comportamiento. Tenía contactos en medios de comunicación que publicarían cualquier historia que él quisiera. Conocía inspectores gubernamentales que podrían encontrar violaciones en su fundación aunque no existieran. Había construido una red de influencia que podía activar con una simple llamada telefónica. Esa noche, Elena había regresado a su apartamento con la comprensión clara de que estaba enfrentando a alguien mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero en lugar de sentir miedo, había experimentado algo diferente, una calma fría que reconocía de sus años más difíciles, cuando había tenido que luchar por cada oportunidad y defender cada logro. Era la misma sensación que había tenido cuando había decidido rechazar ofertas laborales seguras para apostar todo en su propia visión. Durante las siguientes 3 semanas, mientras Diego planeaba su humillación pública, Elena había estado haciendo sus propios preparativos. Había comenzado a documentar sistemáticamente todas sus interacciones con él, recopilando evidencia de sus actividades cuestionables y construyendo una red de aliados que él desconocía por completo. Había contactado discretamente a periodistas independientes, había establecido comunicación con otras organizaciones que habían tenido experiencias similares con Diego, y había comenzado a rastrear las conexiones financieras que él creía que estaban ocultas. La noche de la gala, cuando Diego había ejecutado su plan de destrucción pública, Elena había estado preparada para algo así. No había sabido exactamente qué forma tomaría su ataque, pero había reconocido las señales de advertencia y había estado lista para responder. Su reacción calmada no había sido solo una muestra de dignidad personal, sino una demostración calculada de que ella no sería intimidada ni quebrada por tácticas de humillación pública. Ahora, mientras los ecos de esa noche aún resonaban en los círculos sociales de la ciudad, Elena estaba a punto de demostrar que había subestimado gravemente a la mujer que había intentado destruir. Lo que Diego no sabía era que su ataque público había eliminado finalmente cualquier obligación moral que ella sintiera de proteger su reputación o mantener discreción sobre sus actividades cuestionables. Los 3 días siguientes a la gala fueron cruciales. Mientras Diego se regodeaba en su aparente victoria, celebrando en privado con sus socios más cercanos sobre cómo había puesto en su lugar a Elena, ella trabajaba silenciosamente desde su pequeña oficina, coordinando una respuesta que él jamás vería venir. Las llamadas telefónicas comenzaron temprano en la mañana y continuaron hasta altas horas de la noche. Cada conversación era precisa, calculada, y dirigida hacia un objetivo específico que formaba parte de un plan mucho más grande. La primera persona que Elena contactó fue Carmen Ruiz, una periodista de investigación que había estado siguiendo las actividades cuestionables de varios empresarios prominentes durante los últimos 5 años. Carmen había intentado previamente investigar a Diego, pero siempre se había encontrado con paredes de silencio y amenazas legales que habían impedido que sus historias vieran la luz. Cuando Elena se acercó a ella con documentos detallados y evidencia concreta,
Carmen supo inmediatamente que había encontrado la pieza que faltaba en su rompecabezas. Simultáneamente, Elena estableció contacto con Roberto Silva, un abogado especializado en casos de corrupción empresarial, que había estado construyendo su propia investigación sobre las prácticas financieras de Diego. Roberto había representado a 3 pequeños empresarios que habían sido prácticamente destruidos después de negarse a participar en esquemas que Diego había orquestado. Tenía fragmentos de evidencia, pero nunca había podido conectar todos los puntos hasta que Elena le proporcionó la perspectiva interna que necesitaba. Pero la jugada más brillante de Elena fue contactar a Isabel Montenegro, la directora ejecutiva de la organización benéfica más respetada de la región. Isabel había estado observando el crecimiento de la fundación de Elena con admiración durante los últimos 2 años, y había sido una de las pocas personas en la gala que había reconocido inmediatamente las tácticas de difamación que Diego había empleado. Cuando Elena le explicó la situación completa, Isabel no solo ofreció su apoyo público, sino que también reveló que había estado documentando intentos similares de Diego para infiltrar y controlar otras organizaciones benéficas. Durante estos días de preparación intensa, Diego cometió el error de subestimar completamente la reacción de Elena. Esperaba que ella se retirara silenciosamente, quizás que intentara reconstruir su reputación lentamente en otra ciudad, o que buscara algún tipo de acuerdo privado que le permitiera mantener algo de dignidad. Lo que no anticipó fue que ella usaría su humillación pública como el catalizador para una exposición completa de sus propias actividades corruptas. El 4.º día después de la gala, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Carmen publicó el primero de lo que sería una serie de artículos devastadores, titulado La Red Oculta, como un empresario prominente manipula el sistema benéfico. El artículo no mencionaba a Elena directamente, pero cualquiera que hubiera estado en la gala reconocería inmediatamente las conexiones. Más importante aún, el artículo presentaba evidencia documental de transacciones financieras cuestionables que Diego había creído que estaban completamente ocultas. La reacción fue inmediata y explosiva. El teléfono de Diego comenzó a sonar constantemente con llamadas de socios comerciales preocupados, miembros de juntas directivas exigiendo explicaciones, y abogados advirtiendo sobre investigaciones inminentes. Por primera vez desde que había conocido a Elena, Diego sintió que el control de la situación se le estaba escapando de las manos. Su primera reacción fue intentar contactar directamente con Elena, pero ella había cambiado su número telefónico y había instruido a su personal que no revelara su ubicación. Desesperado por recuperar el control de la narrativa, Diego cometió el error de intentar acelerar sus tácticas de intimidación. Contactó a sus conexiones en medios de comunicación para intentar publicar más historias difamatorias sobre Elena, pero descubrió que muchos periodistas ahora eran reacios a involucrarse en lo que claramente se estaba convirtiendo en una batalla pública mucho más grande. Algunos de sus contactos más confiables comenzaron a distanciarse, preocupados de que asociarse con él pudiera dañar sus propias reputaciones. Mientras Diego luchaba por contener el daño a su imagen, Elena continuaba ejecutando su plan con una precisión que sorprendía incluso a sus nuevos aliados. Cada día traía nueva evidencia, nuevos testimonios y nuevas revelaciones que pintaban un cuadro cada vez más claro de años de manipulación y abuso de poder. Lo que había comenzado como una investigación sobre las actividades financieras cuestionables de Diego se había expandido para incluir testimonios de docenas de personas que habían sido víctimas de sus tácticas de intimidación y control. El 7.º día después de la gala, Elena tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Había programado una conferencia de prensa para el día siguiente, donde planeaba presentar públicamente toda la evidencia que había recopilado. Pero antes de hacer eso, decidió que Diego merecía saber exactamente lo que estaba por enfrentar. Después de una semana de silencio completo, finalmente le envió un mensaje de texto simple pero devastador: mañana a las 10 de la mañana. Conference Room del Hotel Plaza. Ven solo si tienes el valor de enfrentar la verdad. Esa noche, Diego no durmió. Caminó por su penthouse, tratando de calcular todas las posibles consecuencias de lo que Elena podría revelar. Había construido su imperio sobre una red compleja de favores, amenazas veladas y manipulación cuidadosa de la información. Ahora, por primera vez en décadas, se enfrentaba a alguien que no solo entendía completamente cómo funcionaba su sistema, sino que tenía las herramientas y la determinación para desmantelarlo pieza por pieza. La pregunta que lo atormentaba era simple pero aterradora: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Elena? ¿Se conformaría con limpiar su propia reputación, o buscaría una venganza completa que podría destruir todo lo que él había construido? Mientras las horas pasaban lentamente hacia el amanecer, Diego comenzó a darse cuenta de que había despertado una fuerza que podría estar completamente fuera de su capacidad de controlar. A las 9 de la mañana siguiente, Elena estaba sentada en el conference room del Hotel Plaza, revisando calmadamente sus notas mientras esperaba. Había llegado temprano intencionalmente, queriendo estar completamente preparada para lo que sabía sería el momento más importante de toda esta confrontación. En una hora,
Tanto ella como Diego sabrían finalmente quién había subestimado realmente a quién en esta batalla que había comenzado con humillación y que ahora estaba a punto de terminar con consecuencias que ninguno de los dos había imaginado completamente. A las 10 en punto, Diego entró al salón con la compostura forzada de alguien que intentaba mantener control sobre una situación que claramente se le estaba escapando de las manos. Su traje estaba impecable como siempre, pero Elena pudo notar las pequeñas señales de estrés que él creía estar ocultando, la tensión en sus hombros, la manera ligeramente apresurada en que se movía, y sobre todo, la ausencia de esa confianza arrogante que había caracterizado todas sus interacciones anteriores. Lo que Diego no esperaba era encontrar a Elena acompañada. Sentada a su lado estaba una mujer mayor que él reconoció inmediatamente, Victoria Herrera, la presidenta del consejo directivo de la fundación más grande e influyente de todo el país. Su presencia en esa sala significaba que esta confrontación había escalado a un nivel que él no había anticipado. Victoria tenía conexiones políticas que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno, y su apoyo o condena podía determinar el futuro de cualquier organización o individuo en el mundo de la filantropía. Elena se levantó lentamente cuando Diego entró, pero no le ofreció la mano ni hizo ningún gesto de cortesía. Su voz era clara y directa cuando habló. Diego, me alegra que hayas decidido venir. Creo que es importante que escuches directamente lo que está a punto de suceder, en lugar de enterarte por los medios de comunicación como el resto del mundo. Pero antes de que Elena pudiera continuar, Diego interrumpió con una sonrisa forzada que no engañó a nadie en la habitación. Elena, creo que has malinterpretado completamente la situación. Si piensas que puedes intimidarme con amenazas veladas y artículos de prensa sensacionalistas, estás muy equivocada. Tengo recursos que tú ni siquiera puedes imaginar. Fue en ese momento que Elena reveló la información que cambiaría todo el juego por completo. Con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente de Diego, ella deslizó una carpeta gruesa a través de la mesa. Antes de que continúes amenazando, creo que deberías saber que tu hermano Carlos ha estado cooperando con nuestra investigación durante las últimas 2 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Diego abrió la carpeta con manos que temblaron ligeramente, y su rostro palideció mientras procesaba lo que estaba viendo. Fotografías de documentos financieros, transcripciones de conversaciones grabadas, y lo más devastador de todo, una declaración firmada por Carlos Mendoza, su hermano menor y socio comercial de toda la vida, detallando décadas de actividades fraudulentas y corrupción sistemática. Carlos había sido más que un hermano para Diego, había sido su cómplice más confiable, la única persona en el mundo que conocía todos los detalles de sus operaciones más cuestionables. Durante 20 años, habían construido juntos un imperio basado en la manipulación y el abuso de poder, siempre con la confianza absoluta de que su lealtad mutua los protegería de cualquier consecuencia. La traición de Carlos no era solo una pérdida estratégica, era una puñalada emocional que Diego nunca había considerado posible. Victoria Herrera habló por primera vez desde que Diego había entrado al salón. Su voz tenía la autoridad de alguien que había navegado décadas de política de alto nivel. Señor Mendoza, Carlos se acercó a nosotros hace 3 semanas, mucho antes de los eventos de la gala benéfica. Aparentemente, había estado considerando revelar estas actividades durante meses, pero necesitaba protección legal y garantías de inmunidad antes de dar el paso. Elena continuó la explicación, observando cómo Diego luchaba por procesar esta revelación completamente inesperada. Carlos nos contactó después de descubrir que tú planeabas involucrarlo en un esquema aún más grande que podría haber resultado en cargos criminales federales. Decidió que ya era hora de protegerse a sí mismo, incluso si eso significaba exponerte a ti. La realidad de la situación comenzó a asentarse en la mente de Diego. No solo había perdido el control de la narrativa pública, sino que había perdido el apoyo de la única persona en quien había confiado completamente. Peor aún, Carlos tenía acceso a información que podría destruir no solo su reputación, sino potencialmente enviarlo a prisión. Los documentos en la carpeta representaban evidencia de evasión fiscal, fraude, manipulación de contratos públicos y una docena de otros delitos que él había creído que estaban perfectamente ocultos, pero Elena no había terminado. Con la misma calma implacable, reveló la segunda parte de su estrategia. La conferencia de prensa que programé para esta tarde no va a ser solo sobre tu comportamiento hacia mí o hacia mi fundación. Carlos ha acordado testificar públicamente sobre todas las actividades que han estado llevando a cabo juntos. Los medios de comunicación nacionales van a estar presentes, no solo los locales. Diego sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Durante décadas, había operado bajo la creencia de que su poder y sus conexiones lo hacían intocable. Había destruido carreras, manipulado elecciones locales y corrompido funcionarios públicos, siempre con la confianza de que nadie se atrevería a desafiarlo directamente.
Ahora se enfrentaba no solo a la exposición pública de sus crímenes, sino a la traición de la persona en quien más había confiado. Victoria se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero no sin compasión. Señor Mendoza, tiene una oportunidad aquí. Puede elegir cooperar completamente con las autoridades, aceptar responsabilidad por sus acciones, y posiblemente evitar las peores consecuencias legales. O puede continuar negando y luchando, en cuyo caso enfrentará el peso completo de la evidencia que hemos recopilado. Elena observó cómo Diego procesaba sus opciones limitadas. Podía ver el momento exacto en que él se dio cuenta de que había perdido completamente. Su arrogancia se desmoronó, reemplazada por algo que ella nunca había visto en él antes: miedo genuino y desesperación. El hombre que había intentado destruirla públicamente ahora se enfrentaba a la perspectiva de perder todo lo que había construido a lo largo de su vida, pero incluso en su derrota aparente, Diego intentó una última jugada desesperada. Su voz era áspera cuando habló, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico pronunciarlas. ¿Qué quieres, Elena? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Control de algunas de mis empresas? Todo tiene un precio, y estoy dispuesto a negociar. La respuesta de Elena fue simple, pero llevaba el peso de toda la transformación que había experimentado desde aquella noche humillante en la gala. Lo único que quiero, Diego, es justicia. Y eso no está en venta. Mientras las palabras salían de su boca, Elena se dio cuenta de que había encontrado finalmente la fuerza que había estado buscando toda su vida. No era venganza lo que buscaba, sino algo mucho más poderoso: la capacidad de asegurar que hombres como Diego no pudieran continuar abusando de su poder para lastimar a personas inocentes.